a estar para hablar sobre la vacuna y la situación de la pandemia en Ecuador. Con nosotros el viceministro de Salud, doctor Albert Solórzano. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Byron. Qué gusto saludarle una vez más. Gracias, doctor. Muy gentil. Doctor, hemos Sí, buenos rebasado... días, Byron. Qué gusto saludarle. Gracias. Hemos rebasado la cifra psicológica, digámoslo así, de 60.000 contagios en Quito, lo cual preocupa y asusta a la mayoría de los quiteños. Pero esto, como usted siempre lo ha dicho, y lo ha dicho también el ministro, se debe al número de pruebas PCR que verifican que efectivamente más pruebas, más capacidad de saber quiénes están enfermos, porque hay un tema sintomático. Seguimos con esta curva sostenida en Quito. ¿Qué le dicen sus epidemiólogos? Sí, Byron, en efecto, seguimos aumentando casos porque se siguen sumando. Es correcto lo que usted acaba de mencionar, que esto también responde a la actualización permanente que se ha hecho de los casos. Recordemos que al comienzo se manejó con el sistema vigente, que es el sistema de vigilancia epidemiológica. Y el asunto es que el progresivo incremento de datos le dejó incapacitado a ese sistema porque no estuvo diseñado para COVID-19, pero ya desde el 1 de noviembre estamos trabajando con una herramienta que desarrollamos, un software que se llama COVID-19 PCR, y ahí se ingresan directamente los datos, se consolidan, los laboratorios pueden subir los datos también directamente. Antes tenían que esperar que se cree la ficha en el VIEPI y eso es lo que rezagó la subida de datos. No es que no se procesaban las pruebas se procesaron, se entregaron resultados, pero en la consolidación de la base de datos, porque la herramienta no funcionaba para ese propósito, se produjo este rezago. Pero ya hasta este fin de mes vamos a cerrar completamente esa brecha de datos rezagados y se manejará solamente el COVID-19 PCR, como mencionaba. Doctor, ayer el titular de cartera de salud estuvo en una conferencia online con el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien felicitó a Ecuador por el manejo de la pandemia. ¿Qué elementos o qué indicadores tiene la OMS de Ecuador para que lo felicite? Bueno, yo creo que es importante reconocer que el manejo de la pandemia ha permitido que en el Ecuador no volvamos a tener brotes explosivos como tuvimos en Guayaquil. El inicio de la pandemia sin duda fue muy doloroso, nos tomó de sorpresa a todos y produjo muchos muertos. Recordemos imágenes dantescas que tuvimos en los meses de marzo, abril, pero eso fue un aprendizaje y nos permitió en la primera fase hacer una contención de la diseminación del virus mediante el confinamiento. Recordemos que estuvimos cerrados varias semanas, ¿no? Cerca de casi 3 meses de un confinamiento y luego optamos por el distanciamiento. Vino la fase con la utilización de la estrategia de los semáforos, progresivamente ir recuperando algunas actividades, del desarrollo de protocolos de bioseguridad adaptados a cada una de las actividades comerciales y productivas y a los diferentes sectores, la reincorporación luego de la educación mediante teleasistencia, mediante estas herramientas telemáticas. Ahora ya tenemos proyectos piloto de clases presenciales en algunas escuelas y así hemos ido recuperando poco a poco. O sea, esto no ha sido al azar, ha respondido a un proceso que basado en evidencia nos ha permitido tomar las decisiones
para en cada momento ir adaptándonos a las circunstancias y a la realidad. Asimismo, en la capacidad, por ejemplo, de realizar las pruebas RT-PCR al comienzo fue muy limitada porque no disponíamos de los insumos. Progresivamente fuimos incrementando esta capacidad. Ahora tenemos una mayor capacidad. Hay cerca de 200 laboratorios en el país entre los que procesan y los que toman la muestra. Entonces se expandió muchísimo la capacidad y eso nos ha permitido también tener una capacidad diagnóstica más amplia. Por eso hemos seguido identificando muchos casos más. Fortalecimos la capacidad hospitalaria, reubicamos camas que se utilizaban para otras patologías para destinarlas a COVID-19. Se crearon áreas aisladas en los hospitales, se crearon unidades de cuidados intensivos específicas para COVID-19, pero sobre todo, y lo importante es que logramos restablecer la atención en el primer nivel de atención con los equipos de atención integral de salud, con los médicos del barrio, con brigadas que han ido a visitar casa por casa a las comunidades para identificar de forma temprana los casos, haciendo vigilancia comunitaria activa. Y eso nos ha permitido contener los brotes. Recordemos hace un par de meses cuando encontramos zonas calientes en Quito, en coordinación con todas las autoridades locales, se hizo una contención en esas parroquias y eso nos permitió evitar la expansión del brote al resto de la ciudad. Pero una cosa que sí quiero ser muy enfático es que la pandemia continúa, la pandemia no se ha acabado, el virus circula en todo lado, no solo aquí en Quito, en Cuenca, Guayaquil y Anzasa, en todo el país y en todo el mundo, porque esa es la realidad, el coronavirus está circulando en todo el mundo, entonces la probabilidad de contagio y el riesgo es grande si es que yo no practico las medidas de prevención. Lo importante es estar consciente que yo puedo evitar los contagios si uso mascarilla, si mantengo la distancia y si practico las medidas de higiene, lavado frecuente de manos, desinfección de superficies, desinfección con alcohol. Eso es importante y evitar aglomerarse en sitios cerrados. Eso, por ejemplo, es muy perjudicial. Meterse en un lugar donde no haya ventilación natural, con muchas personas, por mucho tiempo, estamos jugando una ruleta rusa, porque ese es el escenario ideal para la diseminación del virus. La verdad es un virus impredecible y es un virus muy contagioso que no respeta ninguna condición. Escuchaba al señor Delgado el relato de lo que ocurrió con su padre, es una fiel demostración de lo que puede ocurrir. O sea, nadie tiene garantía de que si le da COVID-19 puede salir vivo o muerto, no sabemos. Como hay muchas personas que cursan una enfermedad leve, hay muchas otras que se agravan y mueren. Esa es la realidad. Y si todos somos conscientes de esa realidad, podemos transformar esa realidad con la decisión, voluntad y disciplina individual que va a beneficiar a todos. Porque si yo me comporto y si yo sé que estoy contagiado, me aíslo por 10 días, me recupero y puedo volver a circular. Pero si yo estoy contagiado y estoy consciente de eso y sin embargo salgo y disemino el virus, entonces cada vez va a tomar mucho más tiempo que la situación de contagios baje a los niveles que todos esperaríamos, que no haya contagios. Doctor, algunos de sus colegas han dicho que la tasa de mortalidad o la letalidad, el índice en relación al número de habitantes, un muerto por cada 10.000, me parece que es la dinámica, es muy superior a nuestros vecinos. Si Colombia tiene, por ejemplo, 1.220.000 contagiados, tiene alrededor de 34.000 fallecidos. Para el caso nuestro, según las estadísticas oficiales, son ya 13.000 muertos para una población de casi 17 millones de habitantes. ¿Esto es cierto? ¿Tiene una lógica científica más que matemática de la relación de la letalidad en Ecuador más alta que sus vecinos que tienen más casos? No necesariamente.
Esta es una cuestión dinámica, sí, los indicadores sí sirven para comparar. El asunto es que nosotros tenemos que ver qué hacemos para evitar las muertes. O sea, no debemos concentrarnos en cuántas muertes más vamos a tener, sino cuántas muertes menos vamos a tener. Y eso depende de cómo nosotros actuemos. O sea, lo importante, y reitero, de las medidas de prevención es que funcionan. Si nosotros actuamos de manera consciente, deliberada para practicar estas medidas de prevención, evitamos contagiarnos, y si evitamos contagiarnos vamos a evitar enfermarnos y vamos a evitar morir. El asunto es que vemos que hay una parte de la población que parece que no tiene conciencia de aquello, no capta el mensaje o simplemente no le importa, o sea, y no le importa ni su vida ni la vida del resto. Entonces, entramos también en una ruptura del respeto al derecho y a la vida del otro. Entonces, ese es un tema que sí nos preocupa. Y como dije al comienzo, tuvimos un inicio de epidemia muy severo, con un brote explosivo en Guayaquil que produjo muchos muertos. Por supuesto, hay un exceso de mortalidad porque en toda epidemia la gente enferma y muere. O sea, no podemos negar la realidad, no podemos decir que la gente no se muere. Por supuesto que se muere en una epidemia, pero por eso debemos tratar de evitar enfermarnos, porque no tenemos en este momento ni vacuna ni cura. Son dos herramientas terapéuticas que serían fundamentales para poder reducir el número de enfermos y muertos. No existe cura alguna. O sea, si alguien se enferma y de manera severa, hay un montón de tratamientos que se practican, que se intentan, pero ninguno garantiza que la persona se puede curar y que la persona puede sobrevivir. La vacuna está por venir, pero mientras no haya vacuna y luego cuando se aplique la vacuna, no es que vamos a dejar de utilizar las medidas de prevención, al contrario, tenemos que seguir practicando las mismas medidas de prevención, porque la vacuna recién se va a aplicar de forma masiva en millones de personas, y entramos en lo que se llama la fase 4 del estudio clínico. Y en esa fase hay que hacer un seguimiento por 2 años para realmente medir la verdadera seguridad, sobre todo de las vacunas, y su eficacia. O sea, ¿cuánto tiempo van a durar los anticuerpos? ¿Cuánto tiempo va a durar la inmunidad? No sabemos en este momento. Entonces, lo que sí tenemos es la certeza que las medidas de prevención son la mejor vacuna. Entonces, sí tenemos la capacidad nosotros como individuos de transformar la realidad, simplemente practicando estas medidas de prevención. Y si las practicamos, estamos vacunándonos porque vamos a evitar contagiarnos. Entonces, ese es el meollo del asunto. El evitar más muertes significa comportarnos. Y nosotros como autoridades hacemos todos los días los esfuerzos por transmitir los mensajes, y ustedes como comunicadores también lo hacen, pero no tenemos ninguna capacidad y sería absolutamente ilusorio pensar que como autoridad sanitaria vamos a estar persiguiendo a cada ciudadano a que se comporte. Eso no se puede hacer. O sea, ahí es donde tenemos este problema, que es la falta de comportamiento, el comportamiento irresponsable y el comportamiento indisciplinado de un grupo de población. Y ese grupo de población es el que hace que los contagios se mantengan y que la epidemia perpetúe y que tengamos más enfermos y muertos. Y el espejo donde nos reflejamos es de Europa, doctor. Es terrible porque en Europa se relajaron, no había obligatoriedad de la mascarilla y pues está siendo casi tan letal como en la primera fase de abril y mayo. Doctor, ya para ir cerrando, gracias por la entrevista. ¿Tenemos posibilidades de tener la vacuna de Pfizer o la de Moderna o la de la COVAX? Parece una carrera más de mercado, porque la industria farmacéutica, usted sabe, mueve millones.
y más allá de la prioridad científica que hay por un tema de salud humana, evidentemente ahí también es un juego de quién produce más y a quién le vamos a vender primero. ¿Y qué tan difícil va a ser para Ecuador tener en el primer semestre un lote de vacunas, más allá de que ya entiendo se ha hecho un compromiso de pago? No sé si con las tres grandes, pero por lo menos entiendo lo que ha dicho el ministro, en la iniciativa COVAX sí estamos y con Pfizer, no sé si con Moderna también. Buena pregunta, Byron. Sí, efectivamente esperamos recibir en el segundo trimestre del 2021 las primeras vacunas llegarán al país. Ese es el compromiso inicial con los proveedores. Eso va a depender que todo vaya bien, porque recordemos que también tienen que cumplir los requisitos regulatorios necesarios todos los fabricantes para obtener en este periodo inmediato, van a obtener una certificación de uso en emergencia mientras se tramita el registro sanitario. Entonces, todas estas regulaciones sanitarias de emergencia deberán aplicarse hasta que se complete el trámite de registro sanitario. En el caso de Pfizer, estamos aspirando a que podamos recibir en el segundo trimestre del 2021. AstraZeneca también nos ha manifestado lo mismo, y con COVAX Facility va a depender mucho de cuál va a ser la primera vacuna que esté disponible, porque recordemos que COVAX Facility es una canasta de vacunas. Entonces, el momento en que esté disponible, ahí nos comunicarán. Y sin duda, como usted decía, esto es una cuestión de mercado, y siendo una cuestión de mercado, los productores ya han vendido la mayoría de la producción que tienen planificada para el próximo año a los países grandes. Entonces, primero deberán cumplir con esas obligaciones, y luego estaremos nosotros en el siguiente orden de prioridad, porque nosotros también hemos logrado negociar con anticipación y hemos logrado acordar ya un cupo para que nos entreguen las dosis de vacunas, que será además progresiva, y eso es lo que estamos trabajando en un plan de vacunación. Ayer tuvimos una reunión precisamente para avanzar ya en una segunda versión del plan de vacunación con los actores públicos y privados. Este es un trabajo de equipo multidisciplinario, intersectorial, en que estamos haciendo un esfuerzo conjunto por el país. O sea, esta es una visión de país, sin ninguna sesgo ni intereses comerciales, ni políticos, de ninguna naturaleza. El único compromiso, ayudar a la gente, a nuestros conciudadanos, para que tengan acceso a la vacuna de calidad y en tiempo oportuno. Como dicen en España, doctor, que Dios nos coja confesados. Esperemos estar por lo menos entre los 10 primeros de la lista, a ver si al primer semestre logramos la vacuna. Doctor Javier Solórzano, gracias. Gracias, Byron. Y tomando las últimas palabras, como dicen en España, no cometamos el mismo error de los europeos, no nos relajemos, sigamos rigurosos, disciplinados y comprometidos con las medidas de prevención. Un excelente día, Byron. Gracias a usted, doctor. El viceministro de Salud, a propósito de esta situación que vive el Ecuador, la pandemia, las posibilidades de tener vacunas para el siguiente año, que no será antes de marzo o abril. Y bueno, a esperar y a cuidarse. Sobre todo, mantengamos nuestras medidas biosanitarias en nuestro entorno familiar y nuestro entorno social.